Hola, buenos días. Soy Lucía Momblona y voy a hacer la defensa de mi trabajo de fin de máster, que es una revisión narrativa sobre la inclusión de datos procedentes de sensores externos en la toma de decisiones clínicas, tutorizado por Carlos Luis Sánchez Negra. Voy a seguir la estructura que sigue en el trabajo para la presentación. Sabemos todos que la ciencia y la tecnología avanzan a una velocidad súper rápido y, y nos han permitido tener a nuestra disposición una serie de dispositivos que nos aportan datos que aporta el propio paciente sobre su estado fisiológico. Esta información resulta muy valiosa para la toma de decisiones clínicas, para investigaciones y para el planteamiento de estrategias de salud, así como para apoyo al diagnóstico, monitorización y la posibilidad de hacer cribados. Y la idea de este trabajo es ver cómo se deben presentar los datos que obtenemos a través de estos dispositivos para que puedan ser útiles en la toma de decisiones clínicas para el equipo de profesionales sanitarios. Aquí en la imagen vemos la multitud de datos que actualmente pueden aportarnos estos sensores. Y bueno, el National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering define los sensores como herramientas que captan procesos químicos, biológicos o físicos y luego transmiten o reportan dichos datos. Y tenemos sensores internos y sensores externos. Los sensores internos sí que se han utilizado específicamente para el abordaje terapéutico, y también por cuestión de tiempo y de extensión de este trabajo nos hemos centrado en los sensores externos. Eh, en concreto, en los relojes inteligentes que cuentan, como comentaba, con sensores que miden diferentes variables, y los datos generalmente que, según se ha visto en la bibliografía, quedan disponibles para el paciente, pero en raras ocasiones llegan al clínico que se va a ocupar del seguimiento y abordaje de su salud. Y bueno, por el patrón sociodemográfico y sanitario que tenemos en los países industrializados, como por ejemplo nuestro país, prima el gasto sanitario en enfermedades crónicas y posiblemente prevenibles. Y entonces, tanto para cribados como para abordaje y seguimiento y estudio de nuevos medicamentos y, en fin, ver cómo van cambiando estas variables fisiológicas, pues resultarían de gran utilidad. Los objetivos del trabajo, así a grosso modo, han sido conocer qué herramientas y metodologías se han utilizado para poder utilizar estos datos obtenidos a partir de sensores externos, en concreto relojes inteligentes, en la toma de decisiones clínicas, tanto a nivel individual mediante guías de práctica clínica, como a nivel poblacional, para desarrollar estrategias de salud. También se ha querido conocer las barreras que existen para poder utilizar dicha información en la toma de decisiones clínicas e identificar posibles utilidades de estos datos en la prevención y abordaje de las enfermedades. Las preguntas que se plantearon fueron: ¿qué metodologías se han utilizado para trasladar la información obtenida de los sensores externos que utilizan los pacientes a los profesionales sanitarios? Si se tienen en cuenta estas variables a la hora de tomar decisiones, si hay alguna herramienta disponible para facilitar el traspaso de la información, qué significa poder utilizar esta información a nivel global y por qué nos interesan utilizar los datos de los relojes inteligentes para mejorar la salud de los pacientes. La metodología que se ha utilizado es una revisión narrativa focalizada en poder resolver las preguntas que se han planteado de investigación. En primer lugar, se hizo la traducción de la consulta y la elección de fuentes, y para ello se obtuvo una serie de palabras clave, que en este caso fueron salud digital, aplicaciones móviles y sensores. Se tradujeron los términos con una tabla que os voy a enseñar ahora. Y se encontró también durante el proceso de traducción el MES Computers Handle, que también se incluyó. En aquellas que permitían el uso del lenguaje controlado mediante estos tesauros, los MES y los DES, pues se han utilizado los términos Mobile Applications, Computer Handles, Remote Sensing Technology, Medical Record System Computerized, y se han enlazado mediante los operadores booleanos AND, OR y NOT.
También se han efectuado búsquedas libres con los mismos términos y finalmente se han utilizado truncamientos con external sensor para poder coger también los plurales y con mobile app por si había app o application. Y posteriormente se emplearon limitadores. Se desarrolló esta tabla para hacer la traducción del castellano a los tesauros DES y MEX y con las descripciones para comprobar que se ajustaba al tema de interés del trabajo. Em, para la realización de esta búsqueda, además de todo lo anterior, pues se realizaron las búsquedas en diferentes bases de datos, entre las que se incluyeron PubMed, DiaNel, Stielo y Cochrane Library, y además se emplearon Google Scholar y Google para poder acceder a resúmenes y a textos completos, y debido a la temática del trabajo, pues también se han consultado páginas web como la de la OMS, UNICEF, la UOC o el NEVIP. Y es una temática que, como sabemos, está en constante desarrollo y porque es muy reciente en la historia de la ciencia y, por tanto, pues he tenido que coger datos de diferentes fuentes. Y quiero comentar que he encontrado escasa bibliografía del tema en concreto que quería tratar y la mayoría de los artículos han sido publicados en Estados Unidos, lo que tampoco cabe o sea, lo que tampoco sorprende debido a su modelo sanitario, ya que es el país más innovador en salud digital del mundo. Eh, Después se emplearon una serie de criterios de selección y entre los criterios de inclusión estuvieron artículos posteriores al año 2014 que estuviesen redactados en inglés o castellano y que mencionen la utilización de datos obtenidos a partir de sensores externos. Y como criterios de exclusión, pues todos aquellos que eran anteriores a 2014, que no estaban redactados ni en inglés ni en español, que no correspondían al interés del trabajo y toda la literatura gris. Finalmente, la estrategia de búsqueda, pues se descartaron aquellos que no tenían, que el tema no tenía relación con el interés, se hizo una lectura del resumen y se extrayeron aquellos que resultaban interesantes para el trabajo y finalmente se hizo una lectura en profundidad de todos ellos y se eligieron 10 artículos, de los cuales 5 fueron de PubMed, 3 de Google Scholar y 2 de Cochrane. Entonces, la conclusión de la búsqueda, inicialmente se habían seleccionado 36 artículos, se desecharon 26 tras la lectura y, como decía, finalmente se utilizaron 10 documentos, también un poco limitado por el tiempo y la extensión de este trabajo. Después se hizo con estos 10 artículos una tabla resumen que se puede ver en el trabajo escrito con esta estructura en la que se indicaba la base de datos de donde se había sacado el trabajo, los autores y el año de publicación, el título del trabajo y un resumen. Voy a comenzar con la parte de resultados, que quizá es la parte más amplia del trabajo. En base a los datos obtenidos de los artículos seleccionados, pues se hizo un estudio con las siguientes unidades de análisis, que fueron la inclusión de los datos en la toma de decisiones clínicas, las propuestas realizadas en relación a la protección de datos y la transmisión de estos datos a los profesionales sanitarios. Como ideas claves, pues bueno, los sensores externos, en concreto los relojes inteligentes, se pusieron de moda como acto social, pero además han demostrado ser una herramienta para mejorar la salud muy, muy útil. Se tiende a o sea, hubo una tendencia de hacer chiquitito todo, que no me sale la palabra, perdón, durante la década de los 80 y como resultado de la pandemia pues se ha visto que ha sido súper útil el uso de estas tecnologías, también promociona el autocuidado y que se me ha quedado aquí súper chiquitito. Se ha visto que permite obtener una gran cantidad de variables fisiológicas como la que he compartido al principio de la imagen y en el año 2014 se incluyeron otras nuevas. Hay diferentes empresas como Apple o WebMD que están poniendo en marcha estas pulseras para promocionar el autocuidado y para hacer que los datos sean útiles para la toma de decisiones clínicas y el problema que más se ha visto en todos los artículos es que la tecnología ha avanzado muy rápido, pero la legislación que regula al respecto del manejo de datos de carácter personal pues ha ido
más despacio y ha ralentizado el proceso. ¿Por qué necesitamos estos datos para dar una mejor atención? Bien, pues por lo que comentaba un poco al principio, vamos a poder hacer cribados, monitorizar el estado del paciente, nos sirve como apoyo al diagnóstico, crearemos nuevo conocimiento, tanto apoyando la investigación en el ámbito clínico como de la innovación de medicamentos, promocionamos el autocuidado y también nos sirve mucho como prevención de estas enfermedades crónicas de las que hablaba al principio, nos va a ahorrar tiempos de desplazamiento y barreras de todo tipo, de accesibilidad, por ejemplo, nos va a permitir dar un abordaje individualizado y mejorar la gestión de recursos, pues lo que decíamos, los tiempos, las pruebas diagnósticas y lo que conllevan, y esto va a conllevar un aumento de la efectividad en la gestión sanitaria. Decían en uno de los artículos que se han consultado que ayudará a los profesionales sanitarios a acelerar las mejoras en la eficiencia operativa y la efectividad clínica, actuando como una herramienta para que los sistemas de salud optimicen los recursos del sistema, crezcan en líneas de servicio y aumenten el acceso a una atención de alta calidad centrada en el paciente. La problemática que se ha observado es la interoperabilidad, el manejo de los datos de carácter personal, el desconocimiento del uso por parte de tanto profesionales como pacientes, la negativa o la incapacidad de acceso para los pacientes a estas herramientas digitales, que supone una gran inversión económica inicial y al final los resultados en cuanto a efectividad los vamos a ver en el corto plazo, o sea, en el medio plazo, y miedo al reemplazo por una necesidad de cambio de paradigma, que al final van a ser en parte las herramientas digitales las que nos den el diagnóstico que tiene el paciente y claro, los médicos piensan, no estudió 6 años para eso. Quería comentar así brevemente que también se trata en muchos artículos lo que es el Big Data en salud, que es una cantidad masiva de datos que es demasiado vasta para gestionarla con los sistemas tradicionales, y en el cuidado de la salud el movimiento para digitalizar los registros y rápidamente y poner a disposición de los usuarios estas herramientas pues va a ser muy útil porque nos va a permitir incorporar los datos que genera el propio paciente en todos los registros hospitalarios, los resultados de exámenes médicos, etcétera, como en una historia clínica integrada. ¿Qué ha pasado cuando se han organizado para utilizar los datos de los sensores externos con diferentes pacientes? Como hemos visto en la bibliografía consultada, pues que se ha empoderado a los pacientes, mejorando su autocontrol y su manejo de la enfermedad y su conocimiento acerca de la patología que tienen. Ha habido un contacto muy estrecho con el equipo de profesionales y, por tanto, mayor satisfacción de unos y de otros y mejores resultados. Se han ahorrado tiempos y dineros, se ha mejorado la accesibilidad, se han tomado decisiones informadas por parte del paciente y ha habido un aprovechamiento de hallazgos para modelos de predicción que han servido para otros pacientes. ¿Y qué pasa con los datos de los pacientes? ¿Pueden estar en la nube? Bueno, pues esto es lo que venimos comentando a lo largo de la presentación. La privacidad de los datos es crucial para proteger la medida que surgen y que se desarrollan grandes infraestructuras de datos, incluidos los del cuidado, y hay una regla de seguridad IPA que os exige, o sea, que propone una lista de garantías para asegurar esta protección de datos, que son garantizar la seguridad de la transmisión, adoptar un protocolo de autenticación, administrar los controles sobre el acceso a los datos y la integridad, programación de auditorías periódicas de seguridad de datos, el cifrado de datos confidenciales, la activación de FiveWords, la implementación de autenticación de múltiples factores y la garantía de que el software antivirus esté actualizado. Y hay que recordar recurrentemente a los profesionales que tratan con estos datos la importancia que tienen y mejorar la interoperabilidad del acceso a estos datos, tanto por parte del paciente como del profesional encargado de su salud. Y proponen 8 áreas para gestionar este problema, que son la gestión de vulnerabilidades, la protección de sistemas de comunicación, el cumplimiento de las normativas y de la norma IPA que comenta anteriormente, el control y acceso con autenticación, gestión de activos, la seguridad física y ambiental, una respuesta al incidente y la recuperación ante desastres y continuidad del negocio.
¿Cómo se ha visto que se puede garantizar la operabilidad de estos registros, que era otro de las claves que comentábamos? Bueno, pues con inducción, conectividad, acceso al editor de la aplicación, documentación y detalle de deliberaciones, la operatividad con los registros electrónicos, la conectividad con registro de personal de salud y el estado del dispositivo médico. ¿Qué metodologías se han utilizado para transmitir estos datos? Bueno, pues hay que tener en cuenta las características de la innovación, los destinatarios a los que va a ir dirigido y el contexto en el que se va a aplicar. Se han visto diferentes estudios que por cuestión de tiempo no me voy a extender mucho más, pero aquellos en los que se han utilizado los datos obtenidos a partir de sensores externos, pues se ha visto que ha mejorado notablemente el seguimiento y abordaje del paciente y, y las diferentes barreras que he ido comentando anteriormente. Como conclusiones, quiero comentar que se ha visto que el apoyo de estos sensores es muy útil a nivel comunitario. Grandes empresas como Apple se han planteado y se han dado cuenta de la revolución que puede suponer la implementación de este modelo en el sistema sanitario y están lanzando diferentes iniciativas. La metodología que se utiliza para la utilización de datos procedentes de sensores externos en la toma de decisiones clínicas por parte de los profesionales se menciona muy escasamente, simplemente se dice que se han utilizado y que han sido útiles, pero no se explica cómo, así que sería interesante poder detallar cómo se ha gestionado y, y bueno, un poco esto. La innovación no es cuestión de dinero, es cuestión de personas y espero que os haya resultado interesante y quedo disponible para resolver cualquier duda sobre esta presentación. Un saludo y muchas gracias al tribunal por estar presente